Estalí, les doy la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión para tratar el tema de la inmersión o bautismo, como se conoce popularmente. Y esta es una práctica que se suele asociar a la religión cristiana, pues se dice que luego que una persona acepta al Mesías como su Señor y Salvador, ésta debe bautizarse y luego por ende recibir el Espíritu Santo o aliento santo para ser salvo. Y también hay otros sectores como el efraimismo, mesianismo, donde algunos plantean que luego de la tevilá o inmersión para conversión, se debe seguir practicando este rito, por ejemplo, antes de las festividades o luego de que se ha tenido alguna impureza física. Por ello, me gustaría en este video analizar brevemente estos aspectos. ¿Qué nos dice la escritura sobre este tema y qué implica verdaderamente hacer inmersión o tevilá? Y bueno, para comenzar, quisiera decir la etimología de esta palabra. Primeramente comenzar con la palabra bautismo, que es la que vemos en el Brit Hadashah, que viene del griego baptisma y esta a su vez de la palabra baptizo, que significa completamente mojado y es usado solo en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. También significa bautizar o lavar. Pero en hebreo esta práctica se conoce como tevilá y viene de la palabra tabal, que significa sumergir, hundir o inmersión. Pues aunque el bautismo solamente se asocia al Brit Hadashah y a los tiempos de Yohanan, el de la Tevilá o Juan el Bautista, es importante que sepamos que esta práctica ya era realizada por el pueblo de Israel. En la Torá vemos instrucciones acerca de la inmersión en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando alguna persona tenía alguna impureza física como la lepra o había tocado algún cadáver o tenía emisión de fluidos corporales, ésta debía purificarse, lavar su cuerpo y luego así que más bien luego que cayera el sol y esta persona quedaba limpia. Vemos casos como en Levítico 15:13 que dice: cuando el que padece emisión de fluidos haya sido limpiado de su flujo, él mismo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en aguas corrientes y quedará limpio. Esta palabra que vemos como lavar es la palabra hebrea rakhas, que significa bañar, lavar o limpiar. También vemos en Levítico 17, versículos 15 y 16 que dice: y cualquier persona, sea nativo o extranjero, que coma animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y se bañará en agua y será impura hasta la tarde. Entonces quedará limpia. Pero si no lava sus vestidos ni baña su cuerpo, cargará con su iniquidad. También los ministros, como Aarón y sus hijos, debían purificarse y lavar sus cuerpos con aguas antes de realizar sus labores dentro de la tienda de reunión. En el libro del Vaikra o Levítico vemos en reiteradas ocasiones esta instrucción, pues en ese contexto era sumamente necesario que los israelitas realizaran la tevilá, pues se requería extrema pureza, debido a que la presencia divina habitaba allí, estaba en esa tienda de reunión. Y por eso era necesaria la limpieza y la santidad en todos los aspectos, tanto en los internos como en los externos, es decir, en los físicos. Y tanto era así que quien se acercara a la tienda de reunión o mishkan con alguna impureza caía en una transgresión grave. Hoy en día sabemos que cada creyente es el lugar de habitación de la presencia divina y que aunque debemos mantener la pureza en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, es decir, mantener la limpieza y la higiene, estas leyes como tal no aplican de forma literal, pues ya no hay un templo físico. Es respetable si alguna persona quiere llevarlas a cabo, pero no debe ser una imposición religiosa como se suele hacer en algunas religiones, valga la redundancia. En el caso de la inmersión que encontramos en el Brit Hadashah, vemos que tenía un objetivo, que más que ser una limpieza física, era un acto que implicaba mucho más.
En Mateo 3, versículos 1 y 2 dice: en aquellos días se presentó Juan o Johanán, el de la Tevilá, predicando en el desierto de Judea, diciendo: volveos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante en los versículos 5 y 6 dice que acudían a él personas de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región en torno al Jordán, y que eran bautizados o sumergidos por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y esta inmersión, como vemos aquí, era una muestra física de lo que ya había ocurrido en el interior de cada persona. Pues una vez que las personas hacían teshuvá, que no es un arrepentimiento momentáneo y emocional como se ha enseñado en los sistemas religiosos, sino que implica un retorno completo al Creador, entonces llevaban a cabo la inmersión o tevilá. Y hablando un poco más acerca de esto, quisiera detenerme para que analicemos un poco acerca de qué implica hacer teshuvá, volver al Padre. Y primeramente es reconocer nuestra condición, reconocer nuestras faltas, humillarnos delante del Padre y pedirle perdón con sinceridad. Y en segundo lugar, implica comenzar a actuar, volvernos de nuestros malos caminos, cambiar nuestra vida de forma radical, no solo de palabras, sino de acciones, es decir, comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad del Creador. Y claro, aunque sabemos que la instrucción no se aprende de un día para otro, pues es un proceso. Si hemos tomado esa decisión de retornar, debemos ir avanzando conforme al entendimiento que vamos recibiendo, no detenernos ni estancarnos. Vemos que el mismo Mesías nos dio ejemplo de lo que es una vida de obediencia, y aunque él no transgredió, él también hizo tevilá, él hizo la inmersión, demostrándonos simbólicamente lo que implica nacer de nuevo, y que como nosotros, así como somos sus discípulos más bien, debemos seguir sus pisadas e imitarlo. Y también fue una muestra de cómo nosotros seríamos ungidos con el aliento santo, así como él lo fue. Por ello, una vez que hemos regresado al Padre por medio de Yeshua y hemos hecho teshuvá de forma sincera, debemos hacer tevilá o inmersión. Y esto no como una imposición religiosa, sino como una muestra externa de lo que ya ha ocurrido en nuestro interior, teniendo ese entendimiento y decisión de vivir de acuerdo a la voluntad del Creador, de acuerdo a su instrucción y siguiendo el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Y es importante aclarar lo que mencionaba anteriormente, que no debemos hacer la inmersión para ser miembros de una iglesia o por la emoción del momento o para aparentar espiritualidad, como en cierto momento lo llegaron a hacer los fariseos, que vemos ahí en el capítulo 3 de Mateo, que Johanán les dijo: generación de víboras, que quien los enseñó a huir de la ira venidera, que hicieran frutos dignos de haber hecho teshuvá. Pues de apariencia querían hacer teshuvá, pero en su corazón no había ocurrido una verdadera transformación, seguían en la religiosidad y viviendo una vida totalmente falsa e hipócrita delante del Creador. Por eso Yeshua les llegó a decir sepulcros blanqueados, pues precisamente la tevilá es un fruto de que la persona ha hecho teshuvá, va estrechamente ligado a esto, y de que así como las aguas limpian nuestro cuerpo de toda impureza, de la misma manera nosotros hemos decidido limpiar nuestra vida de toda transgresión, purificarnos para vivir de forma santa e íntegra delante del Eterno. Vemos en las Escrituras que los emisarios exhortaban siempre a todos los que los escuchaban a regresar al Eterno. Vemos en Hechos 2, de 36 al 38, que dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros empalasteis, el Eterno lo hizo Señor y Mesías. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Kefa o Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Kefa les respondió a ellos: volveos y sea bautizado o sumergido cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del aliento santo. Y es otro aspecto que vemos aquí de la Tevilá, aparte de hacer Teshuvá, que es el primer paso, es que se debe hacer en el nombre del Mesías. Se dice que en el pueblo de Israel se tenía la costumbre de que cada discípulo se sumergía en nombre de su maestro, pero esto no como forma de idolatría o fetiche, sino que significaba que ese discípulo seguía las enseñanzas de su maestro, es decir, que se sometía a su autoridad. Por ello, cuando volvemos al Creador y hacemos Tevilá, lo hacemos bajo la autoridad del Mesías. Esto es lo que significa el nombre, porque Él nos ha enseñado la forma correcta de vivir, nos ha dado la correcta interpretación de la Torá. Por todo lo que Él hizo, entonces nos sometemos a su autoridad y seguimos sus enseñanzas. Y hablando de este tema, tristemente se ha malinterpretado y en religiones como el cristianismo se suele hacer inmersión en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Aliento Santo. Por lo que dice en Mateo 28:19, que dice: Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Aliento Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Pero en este versículo algo que se ignora es que la Trinidad ha sido añadida, pues sabemos que este es un dogma que no tiene ningún sustento bíblico y que es una imposición religiosa del catolicismo y luego del cristianismo. Y también se tiene constancia de que en los textos antiguos de los cuales se toman las siguientes traducciones, no hay nada acerca ni del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino que solamente se dice hacer inmersión en el nombre de Yeshua. Y llegando ya para concluir este tema, vemos que la Tevilá solo debe realizarse, como mencionaba, en la autoridad del Mesías. Y esto implica que le seguimos y obedecemos sus enseñanzas. Y esto es lo principal de la Tevilá, es decir, de la inmersión, ya para finalizar este video. Que más que hacerlo es que se haga y se siga viviendo en obediencia, santidad y verdad, dando frutos dignos de una vida transformada. Pues de nada sirve hacer la Tevilá y luego seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos. Si realmente entendemos que hemos sido rescatados de una buena manera de vivir y hacemos Tevilá como muestra de ese cambio interno, de esa Teshuvá más bien que hemos hecho internamente, y lo queremos reflejar simbólicamente haciendo Tevilá, entonces en concordancia a eso debemos seguir viviendo en esa misma obediencia, en esas enseñanzas del Mesías, perseverando hasta el fin. Y bueno, quisiera terminar con lo que dice en 1 de Pedro 1 de los versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos los unos a otros con corazón puro, habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra del Eterno, que vive y permanece para siempre. Y bueno, como dice aquí, hemos sido reengendrados, hemos nacido de nuevo para seguir purificando nuestras vidas en la obediencia a la verdad hasta que venga nuestro Mesías Yeshua. Y bueno, esto es todo acerca de este tema. Si desean regalarnos un like, lo pueden hacer. También compartir este video para que otros puedan tener acceso a él. Y si desean también dejarnos algún comentario acerca de este tema o sugerirnos nuevos temas. Y bueno, que el Eterno les bendiga. Shalom.